con Fourier, vamos a ver qué pasa cuando porque hasta ahora las integrales, vieron que la serie se anula cuando una es par, cuando una función es par, se anula una parte y cuando es impar se anula la otra. Eso lo notaron, me imagino. No hubo problema con eso. Ahora bien, pero eso siempre está dado cuando la base es ortogonal, pero también el intervalo está en múltiplos de pi. ¿Qué pasaría si el intervalo no es un múltiplo de pi? Por ejemplo, nosotros tomamos intervalos de menos pi a pi, de 0 a 2 pi. Uno podría tomar un intervalo de pi a 3 pi. No sé si se entiende, donde se produce un periodo completo de una onda, la base es ortogonal. Eso lo discutimos. Ahí Martina mandó algo muy interesante con eso. A ver, Martina, ¿querés decir algo? Sí, justo estaba pensando de que el intervalo tiene que ser un múltiplo de pi para que esa función sea periódica y por ende la función es ortogonal y directamente como que no hay que demostrar si es o no Exacto. porque ya lo está diciendo, estaba justo haciendo ese razonamiento. Pero bueno, habría que ver lo que está diciendo, si no es periódica, a ver qué pasaría. Claro, si por ejemplo tenemos el intervalo de menos 1 a 1 o un intervalo genérico. ¿Qué pasaría con un intervalo genérico? Eso es lo primero que vamos a hacer hoy. Y después voy a hacer una introducción a lo que es la topología, o lo que se considera en matemática el área de topología. ¿Está claro? Con eso vamos a empezar. Hoy vamos a hacer una introducción. Así que voy a poner la pizarra y vamos a repasar un poco las series de Fourier para generalizar el intervalo. Muy bien. Nosotros acá, por ejemplo, hemos tomado esta función, vamos a hacerlo con este ejemplo. Hemos tomado esta función y la hemos aproximado con esta serie sabiendo que se anula la parte del coseno. Entonces habíamos planteado, por ejemplo, que para sacar a sub 0, por ejemplo, que había que calcularlo como 1 sobre pi y la integral entre los extremos del intervalo, ¿no? De la función diferencial x, después habíamos sacado que a sub n es 1 sobre pi por la integral de la función entre f de x y el coseno de n de x. Todos los coeficientes de Fourier son estos, ¿no? Y me falta uno, que sería b sub n, la integral, 1 sobre pi, ¿no? Por la integral entre 0 y 2 pi de f de x por el seno de n de x. Ahí tenemos las tres coeficientes que habría que calcular, pero fíjense que si nosotros hubiéramos cambiado, por decir algo, hubiéramos cambiado el intervalo, hay que ir cambiando los extremos del intervalo, ¿no? Pero estos intervalos siempre son múltiplos de pi, que es lo que hace que no solamente sean múltiplos de pi, sino que sea un múltiplo de pi donde la onda entra en un período, lo cual eso hace siempre que la base sea ortogonal. Por ejemplo, nosotros trabajamos con la base del seno y la base del coseno, ¿no? La base del seno, como la habíamos llamado base 1, creía que era el seno de n de x, el seno, a ver, primero el seno de x, ¿no? El seno de 2x, el seno de 3x, el seno de n de x, ¿no? Así habíamos trabajado con la base. Y después habíamos sacado la otra base, B2, que tenía la del coseno, ¿no? Son las dos bases con las cuales trabajamos acá. Coseno de x, coseno de 2x, coseno de 3x, coseno de n de x. Y esas eran las dos bases. Y que sabíamos que era ortogonal siempre que la onda se multiplicara en un periodo entero de pi. ¿Está bien? Un número entero de pi. Y que en ese periodo entre una onda completa. Si entra media onda, ya son ambos. Muy bien.
Lo que vamos a hacer ahora es pensar que en lugar de tener un intervalo cualquiera donde la base es ortogonal, ¿qué pasa si tengo un intervalo de menos L a L, por ejemplo? O sea, donde L sea dos números cualesquiera, donde L sea un número real. ¿Está claro? ¿Cómo deberá ser? Entonces, Fourier especificó un argumento para esto. Y el argumento que él usó para la función trigonométrica es el siguiente, es muy sencillo. Él, en lugar de decir que yo tener una base, por ejemplo, la base del seno de n de x, él hizo este arreglo al argumento. Él dijo que el argumento que debemos meter acá, para usar cualquier intervalo, tiene que ser el siguiente. Tiene que ser npi sobre L por X. Y con esto se arreglaría todo. Vamos a ver si es cierto. ¿Se entiende? Entonces la base va a ser siempre ortogonal si yo uso este argumento, dijo Fourier. O sea, sería npi sobre L por X. Por ejemplo, esta base, ¿cómo sería? Si n vale 1, sería el seno de pi sobre L por X, ¿no? Si n vale 2, sería 2 pi sobre L, perdón, el seno de 2 pi sobre L por X. Si n vale 3, sería el seno de 3 pi sobre L por X, y así sucesivamente. O sea que si yo tengo un intervalo entre menos L y L, la base siempre es ortogonal y quedarían los argumentos de esta manera. Para el coseno pasaría lo mismo. Este sería el argumento que armó Fourier. Miren un detalle, supónganse que L fuera un múltiplo de pi, o sea que L fuera pi, o 2pi, o 3pi, o lo que sea. ¿Qué Empiezan a pasaría anular. si se simplifica el pi con el pi? ¿No? Si L vale pi, me queda el argumento anterior, ¿no? Seno de x, seno de 2x, seno de 3x, que ya era ortogonal la base. ¿Se dan cuenta que la situación, si L vale pi, vuelvo a la base de arriba? No sé si se nota. O sea que tengo la situación, contempla la situación anterior, este arreglo que hizo Fourier. ¿Lo ven? Ahora, si L no vale pi, estas fórmulas van a cambiar. Las fórmulas de los argumentos, de los coeficientes. ¿Entienden? Porque yo acá voy a tener que poner la serie, se modifica. ¿Cómo se modificará la serie? La serie de Fourier, la serie se modifica en el argumento y en el cálculo de los coeficientes. ¿Qué quiere decir esto? Que la serie, ¿cómo va a ser? Va a ser a sub 0 sobre 2 más la serie de Fourier, a sub 0 sobre 2 más la sumatoria desde n, ¿sí?, igual a 1 hasta infinito de a sub n
por el coseno de npi sobre L por X, ¿ven? Más B sub n por el seno de npi sobre L por X. ¿Se entiende cómo se modifica? A ver si está claro. Sí, Jorge. Y por otro ¿La lado, norma será lo mismo? Por más que sea de diferente. bueno, ahora vamos a ver eso. Vamos a ver cómo se calcularían estos coeficientes. ¿Estamos de acuerdo? Ahora vamos a ver la norma, vamos a ver todas esas. Fíjense que ya la norma no la necesitamos, pero la podríamos calcular. Pero miremos un poquito, ¿cómo se calcularán los coeficientes? A ver, recordemos cómo se calculaba A sub 0. A sub 0 era el primer término, ¿no? ¿Lo recuerdan? Sí, Fíjense, donde van los extremos del intervalo, la integral entre qué extremo debería ir. entre menos L y L. La integral debería ir entre menos L y L. El tema es donde está este factor de pi, que sería la norma, ¿no? Vamos a ver cuánto da la norma, que es lo que están preguntando. A ver, ¿cómo calculamos la norma de la serie? A ver, la norma, a ver quién me dice cómo se calculaba la norma. La norma por ejemplo, la base del seno, que da lo mismo que la del coseno. Sacamos el seno de n de x, ¿no? Producto escalar, sí, por el seno de n de x, ¿no? Consigo mismo. Y Ujú. esto daba la integral Integral entre 0 y 2pi de de seno 0 y 2pi, x del seno de nx por el seno de seno nx de al n, bueno, pongámoslo al cuadrado. cuadrado, ¿no? Y Seno eso debería cuadrado darme 0. de x. Una cosa así sacábamos la norma, ¿no? Para el seno. ¿Estamos de acuerdo? Pero ahora no tenemos este argumento. ¿Qué argumento tenemos? El intervalo va entre menos L y L, ¿no? Quiere decir que acá vamos a tener que poner entre menos L y L. ¿Estamos de acuerdo, no? ¿Y no sería el seno de n pi sobre L? Exacto, y eso es lo que estoy poniendo acá. ¿Ves? Porque ahora estoy Ay, usando esta historieta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces acá tengo que poner, ¿están de acuerdo? A ver, para no hacer tanto lío, supongamos que yo llamo a todo este globito N para saber cuánto daba la norma de esto, cuando hicieron la cuenta. ¿Cuánto daba la norma de esto? A ver quién me lo cuenta. Para la norma tradicional. ¿Cuánto da la integral del seno cuadrado de n de x? Eso lo Y pueden daba pi. hacer. No, pará. La integral esta, ¿cuánto da? Sin los extremos, una integral común. A ver quién la puede ah, poner. ¿Sí? Sin los extremos, porque ahora no tenemos pi. Pi si poníamos entre valores de pi acá, entre 0 y 2pi, entre menos pi y pi. Pero esta integral, ¿cuánto da? A ver quién la hace. Seno cuadrado de n de x. Para no poner todo esto. ¿Ver?
Noel la está haciendo con una cara de seria. Jorge, voy a esperar igual a ver qué Ay, dice da mi compañero. muchas cosas. Y mal. Dio un Pero, medio Un medio por X, sí, dio media rara. y Menos mal. un Sí. cuarto de ujú, N. dale, Eso dale. entre paréntesis por seno ¿Así? de 2nx, No me lo pueden dictar. A ver, de nuevo, un medio de X menos un cuarto. ¿De qué? un cuarto de n. Me estaban Si diciendo no, un cambio de seno. aplicación. A mí me dio otra cosa, Jorge. Dios mío, no me diga que me tengo que poner a hacer esto yo. No pueden hacer una integral. La voy a agarrar a María Nieves y le voy a decir de todo. Ni siquiera metiéndola en una máquina. Un medio de X. A ver, Andrea, ¿vos qué te dio? ¿Por qué no habrá? Entre Un medio de X menos un cuarto un... N por el seno de 2nx, más la constante. Bueno, olvídate la cosa. El un ¿Así te cuarto dio? de N, no, la N va abajo con el 4. Ay, 1 Dios sobre 4. mío. Nadie me. 1 sobre 4n. Nadie me puede decir eso. Es increíble. Así. ¿Cómo le van a enseñar a los muchachos? ¿Se dan cuenta que la pedagogía no les sirve de nada? Mirá cómo se nota que no sirve de nada. Solamente genera cosas que no sirven. Bueno, la X es donde va la L. Y la N tengo que poner todo este bollete. ¿Está bien? Porque en donde tengo la L, yo llamé N en rosado, donde tengo este gollete, ¿no? Entonces ahora tengo que mirar cómo adapto esto a la solución. Esto lo tengo que evaluar entre menos L y L, pero lo tengo que evaluar entre menos L y L cuando acá adentro meta todo este arreglo. ¿Está bien? Así que vamos a meter el arreglo ahí adentro. Entonces tenemos un medio. Acá no tengo que meter ninguna parte del arreglo, porque acá en un medio de X, la X no tiene nada de todo esto. ¿Esto dónde lo tengo que poner? Donde tengo la N, lo tengo que meter acá y lo tengo que meter acá. ¿Ven? El gollete este. ¿Entienden cómo la estoy haciendo? Entonces acá tengo que Sí. poner un medio, la X de L, ¿no? Menos un cuarto o 1 sobre 4n. Como tengo la n en el denominador, y todo este bollo lo tengo que meter aquí, ¿ven dónde lo tengo que meter? Y lo tengo que meter ahí. Más claro no se los puedo contar ya. Eso es, como esto lo tengo que meter ahí abajo y que es como una especie de quebrado, es como darlo vuelta. Va la L arriba, ¿no? Y el NP abajo. ¿Están de acuerdo? ¿Entienden lo que hago? ¿Entienden que si ponen este gollete acá abajo, la L pasa arriba? ¿Saben hacer esas cuentas? Sí. Bien. Si no me contestan, no me doy cuenta si lo saben hacer. Por el seno de quién? De 2 por esta verdura. ¿Está bien? Y ahora tengo que reemplazar por la L del extremo superior del intervalo donde tengo la X. Muy bien. Y eso le tengo que restar el extremo inferior del intervalo. O sea, tengo que volver a poner la misma historieta. ¿No? Estamos de acuerdo, ¿no? Le tengo que restar el extremo inferior del intervalo, ¿no? Un cuarto
de NPi y la L me va a quedar, cuidado porque esta L, esta no queda negativa ahora, ¿eh? Porque, a ver, cuando yo reemplazo con esta verdura, no es el extremo inferior del intervalo, no sé si entienden. Ah, yo le iba a cambiar el signo, sí. Arriba, esta queda positiva. ¿Entiende? Queda negativa porque tengo un negativo del menos de acá, de restar, pero la L que voy a poner acá, como viene del globito, el globito lo tiene siempre positivo la L, no estoy reemplazando donde tengo la X. Solamente la L cambia de signo cuando la sustituyo donde estoy evaluando la integral. ¿Entienden eso? Todos esos detalles se enseñan en análisis 1. Eso es terrible no saber hacer todas esas cuentas. ¿Sabés la cantidad de problemas que yo daba con eso? De 2n, que ahora sí, npi sobre L, esta L sigue positiva, pero como ahora voy a reemplazar, voy a evaluar la integral donde tengo la X, ¿con qué L reemplazo? Con una negativa. ¿Está bien? ¿Por qué? Tengo que multiplicar por menos, no sé por qué pongo un 4, por menos L. ¿Está bien? Pero miren una cosa. Esta L se puede simplificar con esta L se puede simplificar con esta. ¿Cuánto da el seno de un múltiplo entero de pi? ¿Ven que volvió a darle el seno de un múltiplo entero de pi? ¿Cuánto daba? 0. 0. Quiere decir que todo esto se va a 0, todo esto se va a 0. ¿Y qué sobrevivió? Sobrevivió media L que tengo acá adelante, menos, y acá tengo una L negativa, menos otra media L. Quiere decir que tengo media L más Un medio. ¿no? Sí, un medio más. Media L. O sea, si tengo media cosa más media cosa, tengo L. una sola cosa. ¿Cuánto da la norma? L. L. Y va a valer siempre L. ¿Por qué? Tanto para el seno, para el coseno. Una tarea para la semana que viene podría ser que prueben la del coseno. Quiere decir que acá, cuando yo tenga que modificar los coeficientes de Fourier, donde yo tenía, a ver acá arriba, donde están los coeficientes, donde yo antes ponía pi, ahora que voy a poner L. L, porque esta es la norma, ¿no? Recuerden que la Ajá. norma es el término que está ahí adelante, está dividido la norma, porque esto es el producto escalar dividida la norma, o sea, 1 sobre pi era la norma. Ahora, ¿qué va a ser? Siempre va a ser L la norma, y acá ya estaría todo modificado Fourier. Quedaría. ¿Se entendió dónde salió la norma? Muy buena la pregunta, pero no saben resolver integrales. No aprendieron nada de integrales. Qué terrible. Profesores de matemática no saben integrar. Martina, ¿te quedó claro? A ver, Martina. Sí, 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 ahora sí me quedó claro, me confundió, habré puesto algo mal en la app, pero ahí después lo pude encontrar bien la integral. Pero sí, sí. A ver, tienen que mirar bien. ¿Ustedes vieron lo que yo hice para resolver esta integral? ¿Tomaron nota? ¿Yo qué metí en la fórmula? Yo no puedo meter este cambalache adentro de un programa, porque no entiende qué es la N, la pi, la L, no entiende un pepe el programa. A lo sumo entiende una constante por la variable el programa. No sé si entienden eso ustedes. Si ustedes cuando quieren cargar, por eso quieren cargar algo así, va a dar cualquier verdura. Entonces, ¿yo qué hice? Hice un cambio de variable. Le puse esto, ¿para qué? Para que cuando lo meta en el programa, y después como la L no lo entiende la máquina tampoco, porque la máquina entenderá pi, entenderá un número, pero no va a entender la L en los extremos de integración. ¿Entienden eso? La máquina no sabe qué cacho es la L ahí en los extremos de integración. Entonces, ¿yo qué hice? Resolví la integral, ven que está en rosa, como si fuera una integral común y corriente, y después
la evalué en la L de acuerdo al resultado que me dio. Pero no solamente la evalué en la L, sino que le volví a reemplazar con el globito que no metí en la integral porque la máquina no iba a entender todo este globo. Entonces evité que la máquina empiece a chillar. Entiende que hay que pensar como piensa la máquina. No sé si se entendió esto. Esto es fundamental que se den cuenta, porque cuando tienen que hacer cálculo, si no saben integrar muy bien, si se avivan de estas cosas, pueden zafar muy bien de integrar. No sé si notaron estos detalles. A ver, Noel, ¿te quedó claro? Sí, después de todo no muchos colores, pero muchos pasos para llegar a la L. Lo estoy mirando otra vez, sinceramente. Porque vos fíjate que meter esto en una máquina no te lo va a tomar. Y si vos le pones el extremo de integración la L, la máquina no sabe qué cacho es la L. Claro, Tiene si que ser un hablara te programa diría, ¿y qué querés con esto? claro. Sí. Por eso mismo. Entonces, ¿yo qué hago? Lo reduzco a una integral impropia, una integral común y corriente, indefinida, que me la haga así a lo bestia, que me tire el resultado, y después voy reemplazando con las cosas que le cambié la variable. Eso es lo que quiero que noten. Y después, claro, teniendo en cuenta, lo terminé a mano. ¿Por qué? Porque la máquina no lo entiende. Por eso hay que saber resolver también las integrales a mano. Porque en la máquina uno puede hacer determinadas cosas, pero no otras. No resuelve todo la máquina. Salvo que tengan programas muy avanzados. Yo tengo programas que yo puedo meter todo este cambalache y me arroja la L. Pero ustedes no tienen ese programa. Esos programas valen muy caro y no están gratuitos en Internet. Ustedes tienen que como ingeniársela para poder resolver el problema. Eso quiero que entiendan. ¿Y tienen los medios? Sí, porque lo pueden hacer a máquina, pero tienen que tener cuidado dónde lo hace la máquina y con cómo manejan la máquina. Porque ya cuando le metes N, L, le pones otras más de una constante, ya la máquina chilla. Bueno, no diferencia qué son las L con las N, no tiene la menor idea. Tiene que ser un programa muy bueno para que se lo haga. Sí, escucho. Jorge, te hago una Dígame. pregunta. Em, Tal vez lo dijeron y yo todavía no me había conectado. Cuando con Noel intentamos buscar el término a sub 0, a sub n para que la función x al cuadrado acople a la serie de Fourier, no pudimos calcular en el intervalo de 0 a 2pi, no pudimos hacer de ninguna manera que desaparezca una de las dos sumatorias. Nunca pudimos hacer que b sub n desaparezca. Y No porque sé si... hiciste mal alguna integral. Acá el problema es que ustedes manejan muy mal, primero de todo, Flavia, es lo que A estuvimos. mí, Lo no mismo que voy me a decir preguntó Juliana cuando arrancamos. Manejan muy mal las integrales. Esto, si no saben integrar en una variable, esto es aplicación directa de todo lo que hay que hacer de cálculo integral. Vos fijate lo que yo acabo de hacer acá, los detalles. Ustedes son capaces que, capaz que a esto le cambian el signo a esta L también, o no tienen en cuenta cómo son los signos. A ver, cuando uno reemplaza en la variable, quiere decir que evalúan la integral indefinida en algo definido, que es el valor del intervalo, lo tienen que evaluar con los signos como van. ¿Entienden eso? Pero si ustedes hicieron un cambio de variable donde está ese término figura positivo, ahí no lo van a cambiar de signo, porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces, cuando ustedes hacen estas integrales, la máquina no entiende de entrada, hay que ver qué cargaron. Es lo que le decía Juliana hoy al principio. Porque si ustedes cargan mal los términos, si yo pongo esta integral en el GeoGebra, no sé si me la arroja, no sé qué me arroja. Pónganla a ver qué le hace. Va a dar cualquier cosa. Martina, ¿vos qué dijiste? Primero hay que, y te lo toma, pero primero hay que ponerle el valor a L, que sería pi, o sea, ponerle un valor, con un valor te lo toma.
Claro, pero ponerle un valor, pero con un valor vos Claro, no pero sacás, solo no, eh, con letras sí, letra común no, no te lo tomo. no te lo toma. Por eso digo que esto de la mejor manera de hacerlo, para saber en general lo que da, porque ahora, ¿qué es lo beneficioso de esto? Que este L, ya saben que va a dónde. Va acá, van los coeficientes. O sea que ahora, no importa si un 2, un 3, un pi, lo que cacho sea, cualquier número real, lo ponen acá y ya está. Lo único que no puede dar es cero. Si eso da, si la norma da cero, estamos en el horno. O no se puede dividir por cero. ¿Está bien? Puede dar cualquier real salvo el cero. Entonces, ahora, ¿cómo escribo yo los coeficientes de Fourier? A ver, ¿cómo serían los coeficientes en esta adaptación? ¿Cómo sería A sub 0? A sub 0 sería 1 sobre L por la integral entre menos L y L del, a ver, perdón, de la función de X. ¿Cómo sería el segundo? A sub n. Sería 1 Sobre sobre L L de la integral entre menos L y L, de la función por el coseno, de n pi sobre L por ah, X de X. ¿Está bien? sí, Esa es la adaptación que le hizo Fourier. Ustedes fíjense que si L vale pi, volvemos a la fórmula que tenemos arriba, porque aquí queda un pi, acá va pi, este pi se va con este y queda n de x. ¿Se dan cuenta que se vuelven a las fórmulas que ya teníamos? Este arreglo es un arreglo muy importante que hizo Fourier, porque este L puede ser entre menos 1 y 1, en 2 y 2, un cuarto y un cuarto. Lo que no puede ser el L, el L no puede ser cuánto, cero, ¿no? Cero. Cero no puede ser, yo no puedo ir entre menos 0 y 0. No existe eso. ¿Está claro? Ahí tendríamos los coeficientes de Fourier para la serie generalizada de Fourier. Esto que está acá arriba se llama serie trigonométrica general de Fourier. Está de acá. Ahora les bajo para que anoten lo de abajo. Esta es la serie generalizada trigonométrica de Fourier. A ver, Flavia me dice que hizo una adaptación de la parábola y no se le fue ninguno de los dos términos, le sobrevivieron los dos. Quiere decir que está haciendo una integral mal. ¿Está claro, Flavia? Si es Sí, una bueno, parábola, se te tendría que ir el seno y te debería quedar lo del claro, coseno. debería sobrevivir el coseno. Nunca pude hacer que el B sub n se fuera. El B sub n no te dio cero en ningún momento. A ver, el B sub n, ¿entre qué intervalo y qué intervalo lo estabas haciendo? A ver, Estábamos en el intervalo entre 0 y 2pi. 2pi. Sí. B sub De, n entre 1, entre 0 y 2 pi. ¿Está Sí. bien? La norma es pi, ¿no? La norma es pi, Sí. entre 0 y 2 pi, de x al cuadrado del seno. Acá no hace falta aplicar esto porque ya estamos en el caso de 2 pi, del seno de n de x de x. Esta integral no te dio. A ver, ¿cuánto te da? Haceme sin evaluar la integral mocha, digamos, la integral solita de x cuadrado del seno de n de x. ¿Cuánto da esa integral? La voy a poner acá abajo con otro color. A ver quién me canta esta integral.
Sin evaluar en nada. Para responderle a Flavia, a ver. Yo lo metí en el Symbolab y da horrible. Pero Menos no importa lo que 1 ustedes sobre opinen de lo n. que da. Lo que importa es lo que da. Lo que ustedes opinen de lo que da es problema de ustedes. A ver, Es que eso es lo que nos complicó. dale. Dale, contame lo que dio. A ver. Menos 1 sobre n por x cuadrado por el coseno de n de x más 2 sobre n al cubo por nx el seno de nx más el coseno de nx más la constante. No, la constante no va. ¿Esto te quedó al cubo? Ujú. Sí, Ujú. Ah, bien, a todos nos dio igual. sí, Yo lo tengo horrible. distinto. ¿Así les dio a todos? A mí me dio Sí. diferente. A ver, decime cómo te dio a vos, Martina. Sí. Bueno, menos 1 sobre n por x al cuadrado por coseno de nx más 2 sobre n a la 2 por x por seno de nx Sí. más 2 sobre n a la 3, ahí me dio al cubo, por coseno de nx. ¿Otra vez positivo acá? Sí, Por coseno de n de x. sí. ¿Qué Muy bien. usaste, Martina? ¿Qué programa? Sí, el símbolo. Symbolab. Ujú. ¿Y qué apretaste? Claro, porque nos Es da el tema. distinto. Yo me imagino Usamos lo mismo y nos ustedes da tocando distinto. eso. Estarán tocando como Benny Hill, adivine la melodía. ¡Tum! Una tecla. Me imagino lo que deben estar haciendo. Adivine la melodía. Con una tecla adivinaba la quinta sinfonía de Beethoven. Ustedes deben estar tocando el piano así. A ver, miremos esta historieta. Esto va entre 0 y 2pi. 0 y 2pi. Sí. Muy bien. Vamos a ver quién tiene razón. Vamos a usar la que dieron ustedes primero, porque no puede ser, si aquí esto hay que evaluarlo entre 0 y 2pi. Bueno, lo voy a evaluar en 2pi. ¿Está bien? Entonces me va a quedar menos 4pi cuadrado sobre n por el coseno de 2pi n más 2 sobre n al cubo por el seno de 2pi n. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Y a Sí, eso le Jorge. tengo que restar lo mismo evaluado en 0. Quiere decir que si le tengo que restar lo mismo evaluado en 0, ¿sí? ¿Qué le voy a restar? Le voy a restar menos 4 por 0 al cuadrado sobre n por el coseno de 0. Si estoy evaluando en 0 aquí, ahora queda n por 0, ¿no? ¿Está claro esto? No, 2pi. ¿Se ve? Después, ¿qué tengo que hacer? Sumarle 2 sobre n al cubo por el seno de 0. Muy bien. El seno de 0 da 0, quiere decir que esto se fue. El seno de 2pi n da 0 porque es un múltiplo entero de pi, quiere decir que esto se fue.
Quiere decir que esto me queda menos 4pi cuadrado sobre n por el coseno de npi, de 2npi. ¿Está bien? Y acá me queda el coseno de 0 que da 1, pero como esto da 0, ¿no? Todo este término se va. Quiere decir que acá me queda el coseno de 2npi, ¿no? Ese es el coseno de 2npi. Y acá estamos en el brete de que el coseno de 2npi, el seno se fue, el otro seno se fue, pero este no se va, que es lo que me dice Flavia, ¿no? ¿Está bien, Flavia? Sí, hasta ahí voy bien. Bueno, el tema es que acá está faltando un término para que esto se anule. Hay que ver si ese término no es justamente este que está puesto acá. Hasta acá lo hiciste. Hay que ver esa integral. La tengo que hacer. Porque si yo espero que ustedes toquen bien el piano, voy a estar hasta mañana. ¿Está? Así que déjenmela pasar y después la paso. La voy a hacer yo con mi programa, a ver qué hicieron. ¿Está? Porque acá hay alguna cosa que... Porque este coseno de 2npi, ¿qué está dando? Si yo tengo el coseno es una función que hace esto. ¿No? Ahí daría -1 a la n, ¿no? Daría -1 a la n, claro. -1 a la n daría el coseno de 2npi. Es un múltiplo entero de pi. Quiere decir que cuando estoy en 0, cuando estoy en pi da -1, porque estaría... A ver, esto daría siempre 1. ¿Por qué? Porque cuando estoy en pi da -1, pero cuando estoy en 2pi da 1 de nuevo, ¿no? Quiere decir que cuando estoy de nuevo, cuando n vale 2, estoy en 4pi. Y cuando estoy en 4pi, aquí estaría en 3pi. Cuando estoy en 4pi, estoy acá arriba en 4pi. O sea que esta cuenta da siempre 1. ¿Está bien? ¿Se ve? Nunca Claro, da negativa. claro, porque está multiplicado por 2. Porque el coseno, claro, al tener multiplicado por 2, siempre te lo manda arriba. ¿Se ve? Quiere decir que esto vale siempre 1. Quiere decir que daría menos 4pi cuadrado sobre n. Eso se debería simplificar con alguna otra cosa, pero por lo visto acá esto se anuló y esto se anuló, porque el coseno de 0 es 0, el coseno de 0 vale 1, pero como tengo un 0 acá arriba, me anula este 0, me anula todo, chau. Por eso tengo que ver qué hicieron acá. Es lo que me pasaba a mí, Jorge, no lo podía anular y me quedaba, no me coincidía. Este término no se anuló. Bueno, déjenmelo mirar y después les digo. A ver qué macana hicieron cuando Claro, y tocaron es el piano. cuando la función es x va, pero con x cuadrado empezó el problemita No hay en ese problema. Se tiene intervalo. que simplificar. Porque con x cuadrado se tiene que anular la función del seno. Esta es la que se tiene que anular. Y tiene que acoplar con esta sola. ¿Está bien? Bueno, déjenmelo mirar Sí, y la próxima se los cuento. ¿Estamos? A ver dónde metieron la pata. sí, La tengo que hacer yo dale. porque me tengo que Bueno, sentar con la máquina a hacerla y chequearla con un programa mejor, a ver dónde, porque fíjate lo que dijo Martina. Martina metió este otro término. Si pones este término, Martina, este término se va, porque como es el seno, cuando ponga 2pi o ponga 0, este término sobra, Martina. ¿Lo ves? Este término está el Pepe. Claro, es Da lo verdad. mismo que el de arriba. Este Sí, sí, sí. término, este término, no sé si ustedes se dan cuenta que cuando le metan 2pi al seno o le pongan el seno de 0 es 0 y el seno de 2pi es 0. Quiere decir que este término está el divino botón. Quiere decir que a Martina le da lo mismo que les dio a ustedes.
Ustedes no sé si no se dan cuenta de estas cosas de entrada. Y como le ven un término más, dicen, sí, pero hay que mirar, ese término esté o no esté, no hace mella, porque cuando ese término es como sumar cero. No sé si notaron que el programa que le tiró a Martina, ¿sabe lo que debe pasar? Que a Martina le tiró un coeficiente cuadrático, un coeficiente lineal y un término independiente. ¿Ven? X cuadrado, X, nada. O sea, esto tiene la forma, si uno lo agarra en forma estructural, es la forma de una parábola. Ustedes no ven la parábola ahí, yo sí la veo. Ustedes ven en la punta de la nariz, yo veo todo el bosque. Claro, y al fin y al cabo a mí me tiró lo mismo, Jorge, porque al final me sumaba la constante. La constante no sirve para nada, porque la constante, cuando la integral Claro, es pero definida, no cuadrático. aporta nada la constante. Acá lo interesante es que si vos usás un programa que te tira esto y un programa que te tira esto que está acá en el medio, es lo mismo, o sea, es como no tener nada, porque esto es una parábola que le falta el término lineal. Es lo mismo que si yo escribo una parábola x, 3x cuadrado más 0x más 3. Es lo mismo. No sé si se dan cuenta. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Esto tiene una estructura parabólica, de alguna manera, donde la variable es la x cuadrado y los coeficientes son menos 1 sobre n por el coseno de n de x, y el término independiente es este. No sé si se ve lo que les quiero decir. Bien. Sí, se ve, se ve. Igual uno dio 2 sobre n cubo seno de nx y el otro es lo mismo, pero en vez de seno está el coseno. A ver, ¿dónde Martina? Acá. Claro, Acá te ahí quedó está el el coseno. coseno. Este no. Este te dio distinto. Esto te quedó el coseno. Yo no sé lo que da, porque no lo hice yo. Pero esto se debería anular. Esta cuenta debería dar cero si la hacen bien. Yo después la voy a hacer y se los comento. ¿De acuerdo? Miren Dale, que no me genial, olvido. genial. Sí, sí. Muy bien. Bien. Bueno, vamos a arrancar con un poquito de topología. ¿Quieren que hagamos una introducción? Se acabó el álgebra. Vamos a la topología. La Sí, porque topología, esto mareó bastante, así que vamos de pasito. bueno, no te preocupes porque vamos a seguir usando el producto escalar, el producto Bueno, interno. Nada más que ahora lo vamos a usar de nuevo, pero en otras aplicaciones. Viste que el producto escalar sirve para todo. Es como ese coso que limpia, multiuso a gatillo. Eh, como es, lo primero que vamos a hacer es, les voy a contar un poquito de qué se trata. Nosotros en álgebra tuvimos, vamos a poner así, introducción. Vamos a ver algunos conceptos, ni siquiera vamos a hacer topología, vamos a ver algunos conceptos. A ver, nosotros en álgebra habíamos definido el producto escalar de dos vectores, ¿no? En álgebra 2. El producto escalar de dos vectores, ¿sí? Vamos a tratar, a ver, de hacerlo en... Yo tenía un vector B1, vamos a ponerlo así, B, que tenía coordenada x1, x2, xn, y un vector W con coordenadas I1, I2, IN. El producto escalar era simplemente agarrar
y sumar la multiplicación de las coordenadas y sumarlas, ¿no? De los dos vectores. Esta es la definición del producto escalar que ustedes conocen. ¿Estamos de acuerdo, no? Después habíamos dicho que, por ejemplo, el producto escalar de un vector por sí mismo tenía una propiedad interesante, que la usamos hasta el cansancio. ¿Qué da de resultado? La norma al cuadrado. La norma de ese vector al cuadrado. Muy bien. Esta es una propiedad fundamental. ¿Y qué define esta propiedad del vector? O sea, el producto escalar está íntimamente relacionado con ¿qué del vector? Yo tengo un vector, quiere decir, yo tengo este vector B. El producto escalar de un vector está relacionado con ¿qué? Las normas tienen que dar 1. Con la ¿Por qué? longitud, con la distancia. Con la distancia, con la longitud del vector, con la distancia. ¿Está bien? Quiere decir que esa distancia, ¿sí?, está íntimamente relacionada con el producto escalar de esta manera. Por ejemplo, cuando nosotros trabajamos en la base canónica, yo agarro la base canónica y digo que la base canónica de R2, voy a trabajar en R2, pero esto sirve para cualquier espacio, ¿no? Yo digo la base canónica de R2 es esa, ¿sí? Y dibujo la base, y dibujo un vector acá y otro vector acá. Digo que este es el 1, 0 y digo que este es el 0, 1. Ambos vectores, ¿qué tienen entre sí? La misma ¿qué? Norma. Longitud. La misma norma, la misma longitud, ¿no? ¿En eso estamos de Ujú. acuerdo? Quiere decir que cuando yo trabajo con estos elementos, estoy trabajando en una cuadrícula donde los vectores que generan toda la cuadrícula tienen la misma longitud. Si yo hago, supongamos que nombro a este E1 y a este lo nombro E2. Si yo hago E1 por E1, ¿qué me da? La norma La de norma de al cuadrado, E1 claro. cuadrado. ¿Y cuánto vale si es el canónico? Eh, Ya lo conocemos. Vale 1. ¿Está 1. bien? ¿Está claro, no? ¿Sí? Quiere decir que las longitudes de los vectores, las distancias, están íntimamente relacionadas con su norma. Pero eso siempre que la base sea cuadriculada, uno dirá, porque, a ver, el producto escalar que yo agarro dos vectores y se hace esta cuenta, quiere decir que esa cuenta vale siempre que estos dos cumplan con esta condición. Porque este producto escalar está definido siempre que yo establezca elementos de esa base. ¿Estamos de acuerdo? Y uno se podría preguntar, en una base que no sea cuadriculada, ¿se definirá igual el producto escalar? ¿Entienden eso? Entonces vamos a mirar primero qué es lo que hace que el producto escalar tenga estas características y que esta sea la cuenta que uno hace cuando resuelve un producto escalar, producto interno. ¿Está bien? Supónganse que yo tengo dos vectores, ¿no? Supónganse que agarro el vector B1, vector B1 de coordenadas 1, 2 y un vector B2 de coordenadas, a ver, menos 1, 3. A ver, vamos, sí, menos 1, 3. Supónganse que yo quiero hacer el producto escalar de estos dos vectores.
Es muy fácil, hago 1 por menos 1 más 2 por 3, ¿no? -1 más 6. ¿Está bien? Quiere decir que da 5. ¿Están de acuerdo, no? Muy bien. Supongamos que ahora yo agarro este vector y lo escribo en esta base. ¿Qué significa escribir un vector en la base canónica? Pues yo estoy seguro, porque yo hago este producto escalar teniendo en cuenta que este vector está escrito en esta base y que este otro vector está escrito en esta base. ¿Entienden eso? Quiere decir que este resultado que da 5, quiere decir que estos dos vectores, yo doy por sentado que, son elementos, combinaciones lineales de elementos de esta base. ¿Qué quiere decir? Que el 1, 2 es 1 por el 1, 0 más 2 por el 0, 1. ¿Está bien? Y que el menos 1, 3 es menos 1 por el 1, 0 más 3 por el 0, 1. O escrito en términos de E1 y E2 sería un E1, ¿no? Más 2 E2. Y el otro sería menos 1 E1 más 3 E2. ¿Están de acuerdo? Quiere decir, entonces, que yo, cuando digo que el producto escalar da esto, es porque hay alguna propiedad intrínseca que tienen los vectores que están en la base euclidiana, canónica cuadriculada, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Porque, a ver, la pregunta es, vamos a hacer el producto escalar de una forma complicada ahora. En lugar de hacerla así, si el 1, 2 es esta combinación lineal y el menos 1, 3 es esta combinación lineal, y si yo hice este producto escalar, puedo hacer que B1, B2 se pueda hacer de esta manera. Agarro un E1 más 2 E2, coma, menos un E1 más 3 E2. O sea, hago el producto escalar de esta combinación lineal y de esta otra, porque cada uno se puede escribir de esa manera, ¿no? Ahora, cuando yo hago esta combinación lineal, ¿qué da? ¿Cómo hago esta combinación lineal? Si esto es un vector y este es el otro. Recuerden que el producto escalar es distributivo. Esto sería un E1, coma, menos un E1, ¿no? Más un E1, coma, 3 E2, ¿no? Producto escalar, ¿no? Por eso va una coma. ¿Está bien? Más 2 E2 con este. Menos un E1. Más 2 E2 con este. 3 E1. Perdón, 3 E2. ¿No? ¿Se ve? Sí. Muy bien. Miremos un poquito cada cosa. Propiedades del producto escalar. Bolilla 1 de álgebra 2. Habría que sacar los escalares, que se Los multiplican escalares afuera. como el producto de ambos, claro. Claro, acá quedaría menos 1 y quedaría E1, E1. Acá quedaría 3 por 1, 3. E1, E2. Acá sería 2 por menos 1, menos 2. E2, E1. ¿No? 6. Y el último sería 6, E2, E2. ¿Se ve? Miren qué difícil que estoy haciendo el producto escalar. ¿Cuánto da E1 por E1?
la norma de E1 al cuadrado. ¿Cuánto da E2 por E2? La norma de E2 al cuadrado. ¿Cuánto da la norma de un elemento de la base ortogonal, ortodoxa, canónica, euclidiana? 1. Quiere decir que toda esta cuenta da 1, y toda esta cuenta, menos 1, perdón, porque hay que multiplicar, y esta da 6. ¿Cuánto tenía que dar el producto escalar arriba? 5. Para que dé 5, todo esto que está acá en el medio tiene que valer 0. ¿Se ve? Y vale 0. Y miremos, E1 por E2. Recuerden que el producto escalar es simétrico. Si yo multiplico los dos canónicos, si yo hago el producto escalar de los dos canónicos en el orden que quiera, da 0, ¿no? 1 por 0 más 0 por 1 da 0. Quiere decir que esto da 0, esto da 0. ¿Se ve? Entonces, el producto escalar que yo hago de esta manera vale siempre y cuando yo esté en qué base. Acá está demostrado, ¿no? En la canónica. En la canónica. ¿Dónde? Cuando yo quiera decir que me refiera a la base canónica, o sea, el producto escalar o producto interno también vale para las integrales que vimos de Fourier. El producto interno, ¿sí? Euclidiano, el producto interno que conocemos, podemos poner así, hasta ahora, vale solo en la base E. ¿Y cuándo vale eso? Miren qué fácil que es. Esto vale cuando E11 vale 1, E22 vale 1 y E1 con E2 sea igual a E2 con E1 y esto vale 0. ¿Qué quiere decir? Que los cruzados valen 0 y los otros valen 1. ¿Está bien? ¿Se entendió hasta acá? Qué vueltereta. Me van a decir, ¿para qué sirve saber esto? Esto lo habíamos hecho el año pasado, ahora me acordé. Una pequeña introducción hicimos. Ahora bien, ¿para qué nos sirve esto? ¿Qué pasa si yo cambio de base? ¿Se definirá igual el producto escalar? Si yo no tengo la canónica. Miremos. Supongamos que cambio de base. Tomemos otra base. Voy a poner una base B. A ver, menos 1, 1. Voy a poner algo fácil para no tener que hacer tantas cuentas. Muy bien. Esa base B. Y vamos a suponer que yo quiero ahora, recordemos que los vectores de la base B están en la canónica. A estos vectores los voy a llamar U1 y U2. Si yo quiero escribir un vector, por ejemplo, el mismo que teníamos antes, que creo que era el 2, 3. A ver, miremos a ver si era ese que tomé. No, no era el... No, no tomé ninguno para escribir. A ver, arriba de todo.
Claro, si quiero escribir cualquiera de estos, bueno, hice el producto escalar entre dos vectores, perfecto. Había agarrado el 1, 2 y el menos 1, 3. Entonces vamos a agarrar el menos 1, 2 y el otro era el, a ver si lo puse bien. -1, no, era 1, 2, -1, 3. Ah, perdón. 1, 2. Gracias, Flavia. Y menos 1, 3. Si yo ahora quiero escribir a estos dos vectores en la base B, que ahora yo no los quiero en la canónica, tengo que definir y quiero hacer el producto escalar en esta base, ¿qué me tendrá que dar de resultado? Me tendrá que dar el otro número que no tiene nada que ver con ese 5 que nos dio antes. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque las longitudes de la cuádrica de esta base son distintas. Entonces, cualquier vector en esta base va a ser una combinación lineal de ella, inclusive los dos vectores que yo tengo acá. Por ejemplo, si yo quiero ahora hacer el producto escalar de estos dos vectores en esa base, tengo dos maneras de hacerlo. Obtengo el resultado combinando los elementos de la base o cambiando los vectores de la canónica en esta base primero, cosa que es un bollo. Vamos a tratar de escribir cada uno de estos vectores en esta base. Voy a cambiar, claro, nos quedó el 1, 2 y el 1, 2. Tenemos un vector que está en un elemento de la base. Voy a cambiar, acá voy a poner el 2, 3 acá en la base. ¿Está bien? Voy a cambiar la base para no cambiar los vectores que ya lo usamos. Voy a cambiar un cachito la base. ¿Está? ¿De acuerdo? Entonces, si yo voy a escribir el B1 en elementos de esta base, ¿cómo me queda escrito? Esto sería 1 El por 1 el por 2, 2, 3, Más más menos 1. 2 2, por el -1. 1. En términos de los vectores, esto sería un U1 más 2, U2. Estos no son los canónicos ahora, son los que están en esta base. Pero esta base está escrita en la canónica, quiere decir que el 2, 3 es 2 por el 1, 0 más 3 por el 0, 1. Y el menos 1, 1 es menos el 1, 0 más el 0, 1. ¿Está bien? Esa era Ojo con eso. esa era una consulta que tengo, Jorge. O Dime. sea, son vectores que forman otra base, pero yo siempre necesito que estén leídos en la canónica. Y cuando yo arranco y no tengo ninguna otra Claro, referencia, la única que tenés la es la canónica. referencia siempre es la canónica y a partir de ahí sí. A partir de ahí podés hacer todo lo demás. ¿Sí? Muy buena, es buena la observación. Así es. Y después si agarro el menos 1, 1 y lo quiero leer en esta base, ¿cómo será? Será menos el 2, 3 más el menos 1, 1. ¿No? A Sí. ver, perdón, estoy poniendo Eh, mal. Acá es es el 1, 1 3. por Este es el menos el 1, 3. 3 Ahí. por menos Y esto me daría menos 1 más 3 U2. ¿Se dan cuenta hasta acá? Bueno, entonces yo ahora voy a definir el producto escalar de estos dos vectores en esta base. ¿Sí? El producto escalar de estos dos vectores en esta base será y ahora le voy a poner la base B, va a ser agarrar al 1 más 2 U2
coma, menos U1 más 3 U2. ¿Se ve? Y si uno hace la cuenta, me va a quedar, podemos ir sacando los escalares afuera, me queda menos U1 U1 más 3 U1 U2, ¿no? Este con este menos 2 U2 U1. Ya voy sacando los escalares afuera, mientras hago la cuenta. ¿Entiende? Sí. Y el último, Más más 6 6 U2 U2, U2. U2 U2. ¿Están de acuerdo, no? Ah, sí. Pero ahora, Sí. yo puedo decir que esto es la norma de U1 al cuadrado y que esto es la norma de U2 al cuadrado. Pero la norma de 1 y la norma de U2 al cuadrado no da 1 como en la canónica, porque U1 y U2, ¿quiénes son? Son justamente y son los los vectores que vectores están Claro, ya formando la no base. no es el 1, 0 ni el 0, 1, sino que son distintos. Son distintos. Los Y este peces, producto claro. escalar tampoco va a dar 0. Claro. Pero yo tengo una manera, porque recordemos que el 2, 3, esto es U1 y esto es U2. ¿Qué significa? Estas cuentas, ¿en qué base las voy a resolver? Tanto la norma como estos productos escalares. En la canónica, porque son tanto U1 como U2, son vectores que están en la canónica. Entonces, ahora sí, cada una de estas cuentas las puedo resolver en la canónica. Por ejemplo, ¿cuánto daría la norma de U1 al cuadrado? Vamos a ir haciéndola por acá. Jorge, consulta. ¿El último término no está mal escrito? ¿No sería más 6 Ahí, me U2 falta un U2? 6 por ahí. Gracias. Ahí está. Gracias. Entonces, la norma de U1 al cuadrado. La norma de este. 4, ¿no? La norma, esto sería 4 más 3 al cuadrado 9 más 4, 13, ¿no? La norma de U2 al cuadrado. ¿Qué estoy usando? El teorema de Pitágoras. ¿Por qué uso el teorema de Pitágoras? Porque como estos elementos están en la canónica, uso las propiedades de la canónica. ¿Está claro, no? Y acá sería 1 más 1, 2, ¿no? Ujú. Y ahora el producto escalar que voy a resolver, si yo hago U1 y U2, tiene que dar lo mismo que U2, U1, porque la propiedad del producto escalar de simetría no se pierde. Y por lo tanto, ¿cuánto da esa cuenta? Tengo que hacer este por este más este por este. Y eso lo hago en la canónica. ¿Por qué lo hago en la canónica? Porque justamente estos vectores están leídos en la canónica. 2 por menos 1 menos 2 más Jorge. 3 da 1. ¿Está claro? ¿Entendió? Quiere decir que esto me Sí. da 13 negativo, esto me da 1, este me da 1 y este me da 2. O sea que si yo estoy trabajando en esta base B que me fabriqué, No, Jorge, ¿no quedaría más 3 menos coeficiente es 2? esto, claro, el 3, el menos 2 y el 6 no estarían multiplicando al 1 y al 2. espera, yo no hice la cuenta todavía. Ah, como Paciencia. le puse los menos al 13, por eso. No puse el resultado de todo esto. No sé lo que da el producto No, escalar. Yo estoy no, marcando, hasta ahora, estoy marcando los productos escalares. Este da 13 con un signo menos adelante, este da un 1, si querés tiene un 3 acá adelante, este tiene un menos 2 y este tiene un 6. Esto no me interesa, lo que me interesan a mí son estos números.
porque de acá lo importante son los números que da el producto escalar. Se dan cuenta que el producto escalar va a dar lo que tenga que dar dependiendo de la base. Quiere decir que esto va a dar 0 únicamente si estoy en la canónica. Pero si no estoy en la canónica, y esto va a dar 1 si estoy en la canónica. Este producto escalar, si lo hacen, hay que hacer la cuenta. Queda menos 3 por 1, 3, menos 13 da menos 10. 2 por 1, 2, menos 10, menos 2, menos 12. 2 por 6, 12. Más 12, ¿da 0? Sí, 0. da 0. Sí, da Es 0. justo, da 0. Si lo hubiera, o sea, que son perpendiculares esos Casualidad. vectores. Pero no es la base canónica. ¿Está bien? Porque las longitudes no... O sea, que hemos podido definir de casualidad, no sé, me dio de casualidad, ¿eh? Si lo hubiera querido Si lo hubiera invocar, no la tenido que invocaba. buscar No la invocaba. justo en Pero una no base importa. distinta encima. Claro, Terrible suerte. Eso es suerte. lo interesante de esto es que el producto escalar se puede definir, como ustedes pueden ver, en cualquier base. Y no va a dar siempre lo mismo dependiendo de la base. El tema es si esto se puede generalizar a bases que no sean lineales. Nosotros hemos aprendido bases, a ver, cuando nosotros tomamos dos bases, por ejemplo, yo tomo la canónica, ¿no? Y tomamos el 1, 0 y el 0, 1. Y después tomamos otra base, y acá trazó la cuádrica, y después trazamos otra base, acá era el menos 1, 3. Y el otro era el 1, 2. ¿No? Esta sería la otra base. ¿Era el 1, 2? A ver. Hay que hacerla, sí, 1, 2 y menos 1, 3. Y trazamos la cuádrica, qué sé yo, y toda la bola. ¿Está bien? Trazamos las dos cuádricas. Bueno, habría que hacerla bien. Lo importante acá es que únicamente el producto escalar da, o sea, da lo que dice arriba, coordenada a coordenada, esto, que escribí al principio, esto vale solo en la base canónica. No, no vale. Pruébenlo, van a ver. Si ustedes agarran y escriben estos dos vectores en la base B, ¿se dan cuenta? A ver, ¿cuánto darían estos dos vectores en la base B? El 1, 2 en la base B sería 2, 3, acá sería 2 menos 2, 2. 2 menos 2, 0, ¿no? 3 más 2, 6. ¿No? No, 5, Jorge. Pará, a ver, ¿qué hice acá? 2, acá tengo 2 por 1, 2. 2 por menos 2, 2 menos 2, 0. Perfecto. 3, Sí. 2 por 1, 2. Más 3, 5 tengo acá. Y después tengo el otro, ¿cuánto vale? Menos 1, 3 es menos 2, menos 3, menos 6. ¿No? Coma. No, menos 5. 3 por 1, menos 5, tenés razón. No sé, estoy dormido. Menos 5. Y después tengo 3 por 1, 3, ¿no? Sí. Menos 3 más 3 era. Menos 3 más 3, 0. Tengo. Y si hago
el producto escalar ahora entre el 0,5, ¿no? Y el -5,0, ¿cuánto da? 0, 0. 0 da. ¿Se ve? Porque da 0 por 5 más 5 por 0, 0, que fue lo que nos dio acá. Sí. O sea, que si yo escribo los vectores en esa base y hago el producto escalar, ¿por qué puedo aplicar el resultado de la canónica? Porque recuerden que estos vectores U están todos en la base canónica. Entonces puedo seguir aplicando la canónica cuando yo cambie el vector de base, que es equivalente a decir esto. Ahora, ¿qué ventaja tiene escribirlo así y andar en lugar de cambiar de base, definir el producto escalar para saber cómo es en cada caso? ¿Qué ventaja tiene esto? Esto quiere decir que si yo tengo una base que, por ejemplo, nosotros no trabajamos nunca, pero yo podría tener bases, se me movió todo, pero bueno. Yo podría tener bases de lados curvos, porque todas estas bases son lineales. Supongamos que la base tuviera un lado curvo. La cuadrícula fuera así. El vector estaría combado. Los generadores no estarían rectos. O sea que la ecuación de la curva va cambiando punto a punto. ¿Cómo se define el producto escalar o cómo se define la distancia entre dos puntos acá? ¿Entienden la pregunta? Nosotros hemos cambiado de bases, pero siempre con lados rectos las bases. ¿Se dan cuenta de eso? O sea, todo el Sí. álgebra lineal trabaja con lados rectos, con ecuaciones de rectas o planos, pero no trabaja Pero con cosas curvas. para encontrar esa base curva, podría ser el mismo procedimiento que hago con la canónica. Exacto, se hace el mismo procedimiento, aunque tiene algunas restricciones. Hay muchas restricciones sobre una base curva. Pero, por ejemplo, algo que es interesante Claro, de porque yo me definir, imagino que si, por ejemplo, se va extendiendo, ¿no? Y no mantiene la misma distancia, ¿y ahí cómo hago con la norma? O bueno, sea, la norma varía, ahí se complicaría un montón. No, no sé cómo sería directamente. varía punto a punto. Por ejemplo, Claro, la base, ustedes vieron la base, ¿conocen la base polar? ¿Trabajaron en la base polar con María Nieves? La base polar está en el GeoGebra. Si quieren la compartimos, la podemos ver. Por ejemplo. La base polar, a ver, déjenme que voy a poner el GeoGebra. No vayamos a algo tridimensional, sigamos en el plano, por ejemplo. A ver. ¿Dónde estaba la base polar del GeoGebra? Acá me la da. Miren cómo es la base polar.
¿Qué les parece? Miren la cuádrica de la base polar. La base polar no es lineal, no pertenece al álgebra lineal. ¿Qué pasa con la cuádrica? ¿Cómo será la norma de un vector acá, en esta base? ¿Entienden la pregunta? Sí. ¿Cómo será? La cuádrica depende del punto. O sea, tenemos un primer problema, que varía punto a punto la cuadrícula. O sea que el producto escalar debería variar punto a punto. O sea, no sería lo mismo calcular el producto escalar, porque acá hay que dar el ángulo y el radio, ¿no? No sería lo mismo calcularlo en este punto que calcularlo en este, que calcularlo en este. No sé si se dan cuenta. O sea que para que la base no dependa del punto, debe ser lineal. Cuando la base no es lineal, toda la geometría depende del punto, donde lo tome. No es lo mismo medir acá, que medir acá, que medir acá cerquita del origen de coordenada. ¿Se dan cuenta lo que es una base polar? O sea, que cuando yo tengo una base donde las no son... Acá, esta es una combinación entre lados rectos y lados curvos, o sea, es una intersección entre rectas y círculos. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra base va a depender del punto. Y eso ya no es tan simple, porque no es lo mismo definir la norma de un vector en este punto que definirla por acá, o cualquier otro lado. Lo que nosotros hacemos, lo que ustedes hacen, únicamente vale el teorema de Pitágoras, el producto escalar como ustedes lo conocen, las ecuaciones de las rectas, todo el análisis matemático, todo lo que ustedes hacen vale en la cuadrícula cuadriculada normal, la que ustedes conocen como euclidiana. Fuera de ahí no vale nada de todo eso. ¿Entienden eso? Ujú. Entonces, cuando uno quiere estudiar estas cosas, lo más importante es definir cómo se miden estas cosas. Y el factor que mide todas estas cosas es justamente el producto escalar, porque es el que da la idea de distancia. Por ejemplo, lo que se hace es tomar, por ejemplo, a estos productos escalares, por ejemplo, acá estamos en R2, sería G1, se le pone el nombre. A por ejemplo, a estos vectores se le pone el nombre, a estos productos escalares, se los llaman G11, G12, G21, G22. En la canónica también. Yo agarro la canónica, puedo hacer lo mismo. La que hicimos hoy. Este sería G11. ¿Qué son estas G? Estos numeritos que darían estos productos escalares. Estos numeritos que dan los productos escalares forman algo que se llama la matriz métrica, que se simboliza con la G sub IJ. Y esa matriz te dice dónde valen las cosas. Esta matriz se llama matriz métrica. Y te dicen dónde valen las cosas. Están íntimamente relacionadas con la cuadrícula de la base. Y vienen formadas por los productos escalares de los vectores que generan la base. Si la matriz está formada solamente por números, como en este caso que vale 1, 0, 0, ¿qué matriz tendría la canónica? ¿Cuál sería la matriz métrica de la canónica? Que vendría representada así. Que vendría dada por estos números. ¿Cuál sería la de la canónica? La identidad del 1, 0, 0, La 1. identidad. 001. O sea,
que cuando la matriz es la identidad, la métrica que entra en juego, es toda la matemática que ustedes conocen hasta ahora. La ecuación de la recta tiene la forma a por x más b, la parábola tiene ax cuadrado más bx más c, qué sé yo, el producto escalar es así como se define, el teorema de Pitágoras es la raíz cuadrada de las cosas al cuadrado. O sea, todo lo que ustedes conocen funciona porque funciona esta matriz métrica. Pero si uno cambia esta matriz métrica, la ecuación de la recta ya no es la misma, la ecuación de la parábola no es la misma, las derivadas no se calculan de la misma manera, el producto escalar no da lo mismo como les acabo de mostrar. ¿Entienden esto? ¿Cuál sería la matriz métrica de esta base cualquiera? A ver, la que hicimos recién. ¿Por qué no puedo subir la pizarra que se me enloquece? A ver, ¿cuál sería la matriz métrica de esta? ¿Por qué marqué esos numeritos? Porque eso me da la G sub IJ. Claro, y ahí sería menos 13. No es menos 13, No, por eso lo marqué con un circulito. perdón, sí. 13, Mm. 1, 1, 2. Esta es la matriz métrica. Esta matriz métrica está íntimamente relacionada con las distancias. Por eso se llama métrica y no distancia. Porque no podemos hablar de distancia cuando estamos sobre un lado curvo, se habla sobre métrica. Las métricas, las distintas métricas que uno pueda generar, es como que definiría una matemática diferente, ¿no? ¿Entienden eso? Porque la ecuación de una recta no sería igual que la recta que ustedes conocen. Toda la geometría que ustedes conocen no sería la misma. ¿Entienden eso? Entonces no hay un límite. Nosotros estamos acostumbrados a la canónica y bueno, y la polar, pero no hay un límite. Y la polar como algo para mirar desde afuera, porque nunca hicieron. Si yo te digo, calculame la No, ecuación no, de yo la recta en la la base conozco de polar. nombre, la conozco de Claro. nombre el año pasado, por eso son las que uno más tiene, pero habría infinitas. Hay infinitas bases, distintas métricas. Cada métrica, ¿saben lo que Infinitas métricas. significa topología? Es el cambio de métricas que uno puede hacer para definir una matemática distinta, un área de la matemática que uno quiera. Por ejemplo, yo quiero fabricarme un álgebra donde la métrica sea esta base chirolita que puse acá, que no es la canónica, y puedo armarme toda una matemática con esta base, que tenga esta métrica. Y podría calcular la ecuación de una recta en esta métrica, trabajar, ver cómo es la resolvente de una cuadrática en esta métrica, qué sé yo, dibujar todo en esta métrica, pero esta métrica no le importa a nadie. ¿Me entienden? Entonces me van a decir, ¿cuáles son las métricas importantes con las que se desarrolló la humanidad en el contenido matemático? Porque si no, sería una matemática infinita. Bueno, sí, existe una matemática infinita, es esta. La topología estudia el cambio de métricas. ¿Entendieron lo que es la topología? El estudio del cambio de métrica es la topología. ¿Uno qué Y ahora, hace? Jorge, Sí, había hacer otra consulta. El trabajo que hizo Romina no es cambio de métrica entonces, es cambio de base porque se mantiene la ortogonalidad, la perpendicularidad, más allá de que varíe las distancias. No, lo que ¿Entiendes? hizo Romina trabajó solamente con distintas métricas en la base, en bases lineales. Cuando el álgebra es Claro. lineal, es porque la métrica es lineal. No trabajó con métricas curvas. ¿Sí? Ella cambia la métrica, ¿sí? Porque, ¿qué pasa con las métricas Entonces curvas? dentro de, claro, ahí iba mi pregunta. Dentro de lo que es la métrica lineal hay otras métricas. Después tenemos, pues estoy confundiendo los términos. Claro, ahí va. Si vos tenés una base así, que es cuadriculada, vos la podés tener así, y las líneas podrían irse abriendo cada vez más, Sí. sigue siendo lineal. Nosotros trabajamos con bases que mantienen las distancias con dos vectores generadores nada más.
Pero yo podría generar una base cualquiera donde se vaya abriendo como un acordeón las líneas y mantener fijas las otras, por ejemplo, donde también dependa del punto. Lineal significa una sola cosa. Lineal significa, si uno tiene una base así, a ver, les voy dando algunas características. Si uno tiene una base cuadriculada o tiene una donde hay dos vectores solamente los que generan la base, estamos en R2. Hablando de R2, si fuera de R3, esto sería una matriz de 3×3. Si fuera en R4, sería una matriz de 4×4. ¿Entienden eso, no? Como estamos en R2, esto es una matriz de 2×2. Si yo tengo una métrica así, que se repite esto, se repite hasta el infinito en el plano, quiere decir que este punto es el mismo que este, es el mismo que este, porque cada vez que yo pinche estos dos vectores, en todos los puntos voy a tener el mismo vector. ¿Eso qué significa? Que acá dentro de la matriz hay números, numeritos. Si yo tengo una matriz, ¿y qué pasa con esos numeritos? Que los valores que están a cada lado de la diagonal son simétricos. O sea que se mantiene la simetría del producto escalar. Quiere decir que este número es igual a este. Si fuera una matriz de 3×3, sería una matriz simétrica. ¿Entienden eso? Los números que van cambiando son los de la diagonal. Eso quiere decir que están en una base donde no dependen del punto. Cuando la base depende del punto, acá adentro no aparece el número solamente, aparecen funciones. Por ejemplo, esta base, donde los vectores van cambiando punto a punto, o en una curva, donde la base depende del punto, adentro de la matriz métrica, aparecen funciones que hacen variar al punto. Entonces, cuando ustedes evalúan la matriz métrica en este punto, no va a dar lo mismo que en este otro. Va a tomar valores numéricos la matriz métrica cuando la evalúen en un punto determinado. ¿Entienden? La matriz métrica dice todo de un álgebra. Yo me puedo fabricar un álgebra polar, con esa base polar. Por supuesto, la matriz métrica de una base polar no es numérica. No puede ser numérica nunca, porque depende del ángulo. ¿Entienden? La topología de la base polar va a depender del ángulo. No es lo mismo estar cerca del cero que estar lejos. Entonces, si cambio la métrica, cambia la topología del espacio. Cambia la topología. Exacto, porque la topología es eso. Es el cambio de las distintas métricas que uno puede fabricarse para definir un espacio. Ahí lo primero que tiene que definir es la norma. Se han definido un montón de topologías. Por ejemplo, la distancia mínima, algo interesante en una métrica, entre dos puntos. Por ejemplo, en la métrica euclidiana, ¿cuál es la distancia mínima entre dos puntos? Una recta. Una recta. Pero en una cosa, suponete arriba de una esfera. Si vos querés calcular la distancia mínima sobre el planeta para ir de un punto al otro, por ejemplo, un avión que tiene que volar de un punto al otro, ¿por dónde va la distancia mínima en la curva? No va en línea recta, porque no te alcanza el combustible si querés viajar. ¿Entendés? ¿Cómo se calcula eso? Con las métricas. Las curvas que pertenecen a las distintas métricas tienen nombre. Se llaman geodesias, no rodesias, geodesias. Las curvas mínimas que corresponden a las distintas métricas se llaman geodesias. ¿Nunca escucharon la teoría de la relatividad que decía Einstein hay que calcular la geodesia? La geodesia, el universo es curvo. Los objetos en el universo viajan en línea curva. Nosotros lo vemos en línea recta porque vemos a corta distancia. ¿Entienden? Entonces, sobre un objeto que está en línea curva, la métrica depende del punto. Si depende del punto, estamos listos.
porque hay infinitas métricas para los distintos puntos que tenga la base. Entonces tengo que saber bien dónde quiero calcular las cosas. Pues no me voy a poner a calcular. Yo antes estaba acostumbrado con el álgebra lineal, con 2 vectores defino todo porque lo pinche donde lo pinche, en esa métrica, funciona. ¿Entienden eso? Mira la cara de Martina. ¿Entienden lo que es el concepto de topología? La topología es digamos, la rama de la matemática que se encarga de definir las métricas para distintos espacios topológicos. Esas métricas, el concepto de métrica es el concepto central de la topología, como pueden ver. Porque, ¿qué te define eso? Toda la geometría después, porque la geometría en una métrica polar no es lo mismo que la geometría en una métrica euclidiana. ¿Se entiende? En una métrica polar va a tener otra va a ser la geometría, la interpretación geométrica de cualquier variedad matemática que uno meta ahí adentro. No sé si queda claro esto. Y tenemos problema cuando depende del punto. Quiere decir que cuando dependa del punto, esto no pueden ser números fijos. Estos son números fijos cuando la métrica, y no solamente cuando sean curvos, también puede pasar que sean planos y vayan variando, porque cuando depende del punto, acá dentro de la matriz tiene que quedar alguna función que dependa de las variables en la cual está definida esa topología. Si estoy en la base polar, ¿cuáles serían las variables que está definida la topología de la base polar? A ver quién me puede decir eso. ¿En qué variable está definida la topología de una base polar? En la variable de los ángulos. El ángulo, una. Claro, el ángulo es una. Y la otra son 2. El ángulo ¿Y el el radio? vector. Sí, claro. El radio lo tenés, que es el vector. Un vector y un ángulo para la base polar. Pero eso va variando porque el ángulo y la longitud del vector te va cambiando. Punto a punto. ¿Se dan cuenta de Claro, eso? a medida que cambie el punto va a variar el ángulo y el radio. radio del vector, claro. Claro. ¿Se entiende eso? Y eso quiere decir que esto no puede ser fijo. Porque cuando vos evalúes esto es fijo, cuando no dependa del punto. Cuando depende del punto, tenés que evaluar esta matriz en el punto. Quiere decir que acá adentro van funciones que dependen de las variables en las cuales se define la métrica topológica de esa base. No sé si queda bien claro esto. Es muy interesante el concepto de esto. Esta es la introducción a la topología que yo hago siempre. Se quedó pensando, Andrea. A ver, Andrea, ¿qué te pasa? No, es súper interesante. Claro, O sea, dependiendo de la topología, dependiendo de la métrica, tengo una geometría nueva. totalmente. Uno puede fabricarse su propia geometría, su propia álgebra, se puede fabricar sus cosas, si uno conoce esto. Más aún, cuando esto lo desarrolló Minkowski, fue el fundador de esto, el profesor de Einstein, que decía que Einstein era un burro en matemática, el señor Minkowski. Minkowski dijo a Einstein nunca se le podrían haber ocurrido estas cosas. En eso tenía razón. Pero apéndese detalle anecdótico, Minkowski desarrolló muchas topologías. Al día de hoy se usa mucho para la parte de ingeniería, aunque ustedes no lo crean. Hay espacios topológicos. Esto después define lo que se llama el espacio topológico. ¿Qué significaría el espacio topológico? Toda la geometría que define esa topología. ¿Entienden? La geometría sería como algo subordinado. La topología es como algo que está por encima de la geometría, ¿no? Que viene dada por estas métricas. Entonces, el espacio topológico se define a través de esa métrica que en algunos casos puede depender o no del punto donde yo esté ubicado.
Y lo interesante de esto es que a la actualidad se han definido muchísimos espacios muy útiles con distintas aplicaciones. Les puedo dar, espacio de Hilbert fue uno de los primeros, espacio de Minkowski, espacio de Sobolev, espacio de Banach,